doctores, ¿cómo están? Para mí también es un gusto saludarlos. Estamos en esta sesión programada respecto a este diplomado de Derecho de Familia y en específico vamos a tratar lo que es Código del Niño, Niña y Adolescentes. Y qué oportuno siempre, casi de manera coincidente, se ha programado esta sesión y el día de ayer todos hemos despertado con una noticia, ¿verdad? El Congreso ha aprobado bueno, ellos ya lo han aprobado, todavía falta la publicación, respecto a esa prohibición del matrimonio sin ninguna excepción, sin contemplar excepción alguna, de menores de edad. Por ahí me dicen, doctora, de adolescentes. No, doctora, es matrimonio infantil. No, señores, no se está haciendo una diferenciación, pese a que nuestro código del niño, niña, adolescente, CIS, establece una diferenciación en relación de cuándo es niño y cuándo es adolescente. Sin embargo, en el marco convencional no establecemos esa diferenciación, sino la categoría niño. Y dentro de la categoría niño es todo aquel menor de edad. Así que, importante, miren ustedes esa modificación que por ahí también algunos han venido discutiendo, sobre todo algunos nefastos comentarios de algunos congresistas que intentaban tal vez normalizar el mantener relaciones sexuales con menores de edad. También, por otro lado, tal vez no fue el mensaje más adecuado, pero también es importante reconocer que, por ejemplo, nosotros que trabajamos como jueces de la subespecialidad de violencia familiar, sobre todo en espacio de provincia, no tanto en las capitales como tal, sino en provincia, sucede mucho el tema de la convivencia. ¿Cómo estás, Heiner Calvo? Muy bien. Qué bueno que te conectes. Siempre mis fieles conectados, así que vamos subiendo. Sé que River me comenta que hoy creo que están con algunos eventos adicionales, pero ahí estamos subiendo en el número de conectados en esta clase que miren cómo calza exacto con una situación que se ha dado el día de ayer con el hecho de que el Congreso ha aprobado, les estaba comentando ello, acerca de la prohibición del matrimonio de menores de edad. Ha establecido ahora sí modificaciones directas al Código del Niño y el Adolescente, también al Código Civil, y ya nos tiene acostumbrados un poco, ha sido bastante dinámico en el espacio de familia estas ciertas modificaciones, así que hoy, ya que ustedes siempre me piden actualizar las clases y actualizar también el material que les presento, ya le he alcanzado a Reader el material, en este caso, para todos los que accedan a la compra del diplomado o a la compra del curso como tal, para que puedan tener este material importante, porque también estoy haciendo constar las últimas modificaciones que se han venido dando relacionadas al tema del derecho de familia y que han incidido específicamente en el Código del Niño, Niña y Adolescente. Así que ya lo saben, tienen que inscribirse al curso para poder acceder a este material de manera directa. Pero igual lo vamos a visualizar hoy. Igual lo vamos a trabajar, vamos a establecer la dinámica respecto, si bien es cierto, a mí me toca la parte inicial en el tema del Código del Niño y Adolescente, los primeros artículos, tanto los derechos civiles, los derechos económicos, el tema de los derechos de los niños con algún tipo de discapacidad, pero sé que ustedes adicional a ello se conectan porque saben que la doctora Tania va a traer la jurisprudencia. Es lo que nos importa, ¿verdad? Porque revisar el código lo podemos revisar tal vez en el transporte, pero lo que vamos a aprender hoy es justamente a poder analizar esta línea de modificaciones y que en algunos aspectos son positivos, pero en otros nos está desordenando un poco el espacio de marcos normativos. Se está generando, señores, un desorden. Y hay un problema en el desorden, que muchas veces los jueces, en ese espacio tan grande de modificaciones, tan rápido, en vez de que se dé una sola modificación, un paquete, como por ejemplo fue el 1377, importante, que fortaleció la normativa referido a niño, niña, adolescente y vino con un paquete muy grande, pero ahora incluso esa modificación se vuelve a modificar respecto a la excepcionalidad, que ya no permite ningún tipo de excepcionalidad respecto a la capacidad que tiene este menor de edad para poder, por ejemplo, eh, contraer matrimonio. Así que, bien, señores, quería llamar su atención porque quiero que sepan qué vamos a tratar el día de hoy. Porque me van a decir, doctora, vamos a hablar del Código del Niño Adolescente. Bueno, pero hoy no solamente vamos a hablar de eso,
sino también adicional a los derechos que conlleva y los deberes también que conlleva, vamos a conversar de las últimas modificatorias que se han venido dando al Código del Niño Adolescente, que ha tenido implicancia, claro que sí, también en el Código Civil, y que ha tenido una repercusión sobre todo en los operadores de justicia para poder resolver algunos conflictos, como por ejemplo, sí, señores, vamos a hablar de la tenencia compartida, claro, se modificó el 81, 82, 83 del Código del Niño Adolescente, ¿cómo no lo vamos a conversar de la tenencia compartida? Eh, Incluso, por ejemplo, hay una promulgación, hay una aprobación del Congreso respecto a una autorización de viaje de menor, que ya los he conversado incluso con ustedes en alguna oportunidad, pero que todavía ha pasado una primera aprobación, pero tampoco todavía no hay una publicación ni una modificación, pero ya es la tendencia a modificar. ¿Y por qué modificamos tanto? ¿Será porque nuestro Código Civil como tal, que nosotros reiterativamente indicamos, este código donde su libro de familia ya resulta anacrónico porque el contexto actual ya no se ajusta en definitiva a los contextos actuales? Así que ya debería generarse, extirparlo ya y que tenga una real autonomía, que es lo que venimos luchando que nos guste el derecho de familia, en que tenga una real autonomía su derecho de familia y su derecho procesal de familia. Correcto. Ya me están dejando algunas preguntitas ustedes a adicionar a los saludos. A ver, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Johnny, Máximo Recalde Reyes, muchas gracias. Buenas noches, disculpe una consulta. ¿Los menores que tienen 16 años pueden casarse? Justamente, Alicia, hasta que no sea publicado, todavía podría hacerlo, pero el tema es que si lo hace el día de hoy, por ejemplo, y dice, aprovecho porque todavía no se publica, sin embargo, luego se le faculta al menor de edad la anulabilidad. Así que importante modificación, ¿correcto? Vamos a analizar en detalle, no te preocupes, Alicia, quédate bien conectada porque vamos a hablar acerca del matrimonio infantil, del tema de la prohibición de ese matrimonio infantil. Mariana nos dice, doctora, usted puede, Mariana, escuchar en la clase el día de hoy y el pago lo puede hacer de manera posterior para acceder a la certificación. Me dice, por ejemplo, aquí, buenas noches, Rosa, buenas noches, Alejandra, Paul, buenas noches, Jacqueline del Águila, buenas noches. Jacqueline, te vi también conectada ayer. Gracias, Alicia. Bien, ahora sí vamos a compartir pantalla, ya que estamos ya un poquito más de conectados. Vamos a ver cuántos vamos. Ahí está, sigamos subiendo, sigamos compartiendo. A ver, vamos acá. Aquí estamos. Hace muchos años ya debo cambiar fotografía, ¿verdad? Pero bueno, esa es la estructura de las diapositivas. Se ríe por acá, Gabriel. Gabriel, ¿por qué te ríes? Al contrario, tienes que decir, doctora, igualita. Es el trajín también, imagínense, la judicatura, las conferencias, ya el trabajo nos agobia. Bien, derecho procesal de familia, efectivamente es lo que les venía diciendo, y para solucionar un tema relacionado a específicamente al tema de familia que involucra un conflicto humano al que vamos a pretender darle una solución. Un conflicto en el que el antecedente para acudir al Poder Judicial es una fractura de una relación y que el Código del Niño y Adolescente en este marco nos indica que cuando se identifica dentro de esa ruptura de quebrantamiento un niño que resulta vulnerable por su grupo etario, es decir, solo por su edad ya resulta ser un sujeto vulnerable, hay que darle una tutela diferenciada, ¿correcto? Se le puede dar una tutela diferenciada solo por estar dentro del grupo etario niño. Ya de por sí está o tiene una condición de vulnerabilidad. Y como vamos a trabajar con niños, el derecho de familia no va a ser una disciplina específica en un tema de aplicación de una norma, sino que va a tener que implicar un abordaje integral. Yo les hablo de términos que se están utilizando mucho en el derecho de familia, que es abordaje integral. Doctora, ¿a qué se refiere el abordaje integral? Y que va muy relacionado con el abordaje interdisciplinario. Primero, de que no solamente va a tener que ser un juez aplicador, sino que va a tener que utilizar instrumentos y dentro de esos instrumentos son informes tal vez elaborados por otros profesionales, no necesariamente del derecho, sino de algunas ramas afines, como por ejemplo los asistentes sociales, los psicólogos, por ejemplo, importante, los médicos, importante participación para poder
dotar de este instrumento que sirva para poder darle una posible solución a un conflicto que se ha acudido al Poder Judicial en el que se involucra un niño, niña y adolescente. Y ya más adelante les diré, con la directiva que siempre les hago mención, la 020-2022, en la que establece cómo deben ser realizados esos informes y qué parámetros tienen que tener. Si no tienen esos parámetros, entonces prácticamente usted como abogado puede cuestionar si por ahí se identificó una cierta alienación parental y usted dice, doctora, pero ¿en qué momento? No existe esa alienación o no estaría existiendo esa afectación, no se ha realizado un correcto informe, usted puede cuestionar porque no se ha seguido los parámetros de la directiva del interés superior del niño en los procesos que se requiere un informe del equipo multidisciplinario. Y es que también está muy relacionado con el rol pedagógico que asume un juez dentro del derecho de familia, porque la participación en audiencia, por ejemplo, de un niño o de personas que no tienen un nivel de instrucción, tal vez en el que el abogado no completa o complementa ese espacio de explicar, evitar el acrecentar el conflicto o agudizarlo, sino tratar de solucionarlo, ¿no? Muchas veces los jueces queremos, por ejemplo, en el tema de las tenencias, evitar que los abogados un poco conflictúen más el tema, cerramos solamente en ellos un espacio breve, con la intención, claro está, también de que logren un espacio de conciliación, y si no, igual asumen la imposición que haría el juez respecto a los parámetros dentro de la tenencia que se pueda determinar, ¿correcto? Así que también establecemos un rol pedagógico porque tenemos que explicarle un poco a las partes. No es un proceso civil, no es un proceso de desalojo, no es un proceso de reivindicación. Tengo que explicarle a las partes cómo se va a llevar, cuáles son las etapas dentro de ese proceso y sobre todo el hecho de no exponer mucho más al niño, niña, adolescente. Yo, esencialmente en los procesos judiciales en los que se involucra niño, niña, adolescente, siempre solicito a los padres, bueno, siempre el niño que salga del espacio para que solamente tenga la conversación con los padres y cuando es adecuado se inserta él en la entrevista, igual de manera individual, pero la recomendación siempre para ellos que post audiencia no ¿cómo puedo decir la palabra? Es que reviertan en el niño esa carga tan fuerte de salir de un juzgado en el decir, mira, por tu culpa hemos tenido que ir al juzgado, que el reclamo entre ambos progenitores, que el niño va a evidenciar ese grado de tensión y de conflicto agudizado de sus padres. Correcto. Dentro de esos principios del proceso de familia, los que más nos interesan, sobre todo relacionados con el niño, niña, adolescente, es nuestro famoso principio del interés superior del niño. Un principio que ha sido tal vez tan utilizado y en algunos espacios mal utilizado cuando queremos darle la razón en un supuesto caso, en un determinado caso, o tal vez parecido, queremos darle la razón a uno y en otro caso a la otra parte, entonces se utiliza o se malutiliza ese interés superior del niño. Sin embargo, tenemos en el caso peruano una ley específica, una ley del interés superior del niño y un reglamento que debería darnos los parámetros adecuados. Sin embargo, es la jurisprudencia la que nos ha llevado a tener ese camino respecto a qué es lo que en realidad constituiría un interés o proteger el interés superior del niño en el caso en concreto. Igual eso lo paso rapidísimo. Relacionado al tema de niños también, por ejemplo, nuestra Constitución establece la igualdad entre los hijos, sobre todo en el espacio de menores de edad. Le dice, los hijos tienen iguales derechos y deberes respecto, no tiene que darse ninguna apreciación o discriminación de si es un hijo matrimonial o es un hijo no matrimonial. A veces decimos extramatrimonial y pensamos que hay un matrimonio de por medio y yo soy el hijo de la nueva relación. No necesariamente. Por ejemplo, podría ser yo hija de una relación de mis padres, su única relación, pero ellos nunca subieron casarse como tal. Entonces, soy un hijo no matrimonial, es decir, que no fue concebida dentro de una figura establecida como el matrimonio civil. Pero en el espacio de una situación de hecho regularizada a través de una convivencia, por ejemplo, en la convivencia propia, sin impedimentos matrimoniales, no tendría los mismos derechos, pese a que la Constitución prohíbe una diferenciación. Y usted dice, doctora, ¿pero por qué dice eso? Señores, la presunción, por ejemplo, del hijo matrimonial
respecto al hijo extramatrimonial es la misma? ¿Opera así de esa manera? No. Un hijo extramatrimonial usted tiene que ir a revisar su partida y verificar si su papá, puede tener usted los apellidos de su padre, pero tal vez su papá nunca lo firmó, y eso es lo que pasó en la pandemia, y se generaron sendos procesos porque las partidas no tenían la firma de el padre, es decir, ese entroncamiento no se había materializado, y como era un hijo no matrimonial y no generaba la presunción, pese a la situación de hecho que usted tenía o que llevaba incluso el apellido, para efectos hereditarios, en ese espacio usted tenía una barrera ahí que tenía que acceder al Poder Judicial para el reconocimiento como tal y luego acceder a su derecho hereditario. Entonces, cuando se nos dice que hay igualdad de derechos, no es tan cierto porque existen algunas situaciones diferenciadas, por ejemplo, en el tema de las presunciones. Presunciones que han ido mutando y ha habido una modificación y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya con esto finalizo la primera parte, el tema de que en aras el Estado, sobre todo, de proteger a estos niños como un derecho de tener acceso, de tener una familia, pero no una familia tradicional. Y ahí usted tiene el caso de Ricardo Morán, que ya en Modápolis se ha evaluado y se ha debatido, incluso antes de que salga la sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos conformes con la decisión, pero otros no tanto, ¿verdad? Incluso el, bueno, el ver parte de la audiencia, los fundamentos que expuso la abogada de la Procuraduría, por ejemplo, de Renier, importante el fundamento, sobre todo porque el control en ese espacio administrativo de legalidad tendría un cierto límite respecto a las modificaciones normativas. Entonces, tendría que haber un mayor dinamismo a partir de esa nueva regulación de nuevas figuras para que este ente administrativo pueda dar una correcta aplicación, ¿correcto? Entonces, en esta sentencia nos da a entender de que nosotros, a nivel normativo, en el espacio de familia, nos quedamos totalmente anacrónicos. No hemos hecho o no hemos dado los pasos importantes, por ejemplo, para proteger a las familias monoparentales o para proteger a las familias amplias o las familias ensambladas, sobre todo porque dentro de ese tipo de familias se van a insertar niños, niñas y adolescentes. Y al ser un grupo vulnerable, como por ejemplo en el caso de Ricardo Morán, podrían incluso no acceder a su nacionalidad por no estar regulado una situación como fue la maternidad subrogada. Entonces, cuando dentro de una figura o de una situación o de una relación que se pretende judicializar, existe un integrante de ese grupo familiar que está constituido por un grupo vulnerable, grupo etario, en este caso, niño ni adolescente, se tiene que dar una total flexibilidad y eso es lo que se ha venido dando. Y es por eso que el tribunal incluso asume ese caso en razón de que la existencia de niños dentro de ese proceso. Y bien, el Tribunal Constitucional, por un lado, nos protege a estos niños y dice, bueno, hay que darle una especial regulación. Pero el Congreso no se activa, no empieza en esa máquina de funcionamiento para armonizar un poco y empezar a proteger. Lo que hace es disparos al aire. Por ejemplo, el año pasado salió la ley de... este año salió la ley que reconoce las familias monoparentales, pero lideradas por una mujer, que fue la ley de favorecimiento a las jefas de hogar como tal, es decir, el padre y madre, pero en esta función que asume la madre soltera, por decirlo entre comillas, porque no es un estado civil, pero la madre jefa de hogar. Y hay un reconocimiento y se da una ley para eso. Pero es un reconocimiento de una familia monoparental como tal. Y hay cierto beneficio y fortalecimiento de ese tipo de familias porque es un grueso en el país. Madres que asumen, la madre luchona que asume la crianza única y el poder solventar o satisfacer las necesidades de sus hijos. Pero hay, por ejemplo, en el caso de las familias ensambladas, que yo más o menos les vengo comentando en algunas situaciones, el hecho, por ejemplo, de que la socioafectividad podría insertarse dentro de estos espacios de regulación y que incluso podrían llevarse a espacios como por ejemplo el tema del derecho a los alimentos, ¿no? En las familias ensambladas. Es un tema de investigación importante, a veces que me piden ustedes temas, ¿por qué no insertamos el tema del derecho a alimentos en las familias ensambladas? Importante porque no solamente es el alimento como tal, a partir de ese entroncamiento
a partir de un componente genético o un tema legal como tal, el padre que resulta legal, sino a partir de los principios de la socioafectividad, la figura de la socioafectividad, que va mucho más allá del componente genético. Muy bien. Y dentro del trabajo de niño, niña, adolescente, vamos a encontrar figuras que lo vamos a trabajar un poco más adelante, porque quiero llegar ya a la parte del código. El tema de la alienación parental, por ejemplo, o alguna violencia que se pueda determinar en el desarrollo de un proceso en el que interviene un niño adolescente. Algunos dicen que sí es un síndrome, otros dicen que no. Sin embargo, nos quedamos con lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 9.3, los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Miren, esto ya lo decía la Convención, y esto ha sido la base justamente para la modificatoria que se ha dado en el tema de la tenencia compartida, que lo vamos a ver, pero más adelante. ¿Correcto? Entonces tenemos nuestra Convención sobre los Derechos del Niño, en el que nos dice incluso a qué consideramos niño. Y en la Convención, señores, no hace la diferenciación entre hasta, por ejemplo, 12 años, 11 años y de 12 para adelante adolescente, ¿no? Aquí son seres humanos que son menores de 18 años. Así lo establece la Convención y en ese nivel de coherencia se pretende dar esta modificación respecto a la prohibición del matrimonio infantil. Correcto. Y dentro de un espacio convencional también hablamos de una responsabilidad parental que, si bien es cierto, la responsabilidad directa son de los padres respecto de los hijos, sobre todo en su minoría de edad, pero que en una faceta mucho más amplia, cuando el padre no cumple ese rol, cuando el padre o el progenitor no están dándole un espacio libre de violencia, donde están asegurando ese espacio libre a este niño, un libre desarrollo, entonces puede el Estado asumir esa responsabilidad parental en un sentido amplio y poder garantizar ese libre desarrollo de estos niños. Bien. Y cuando yo les menciono que el niño está dentro de una categoría vulnerable por su grupo etario, usted puede revisar las reglas de Brasilia, que fueron dadas en un primer término en el año 2008 y que luego han sido actualizadas en el 2018 y que por el Perú incluso ya ha sido insertado en el año 2020. Todo lo que es condiciones de vulnerabilidad que encuentra dentro de las 100 reglas de Brasilia, infinitos condiciones de vulnerabilidad entre los que enmarca el grupo etario y también la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos. Derechos civiles de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del espacio de los derechos civiles, por ejemplo, uno de los artículos o dos de los artículos importantes contenidos en el código es respecto a la vida y la integridad de este niño y adolescente. Tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. En este caso, el código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico y mental. En el caso peruano, todavía espacios acerca de estos manipulación genética como tal no ha tenido un espacio importante de regulación. Sin embargo, urge que exista un espacio regulatorio para evitar situaciones que luego a través del Tribunal Constitucional sean resueltos. También el derecho a su atención por el Estado desde también su espacio de concepción. Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, parto, fase postnatal. El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a hacer efectivas tales garantías. Cuando estamos hablando de la etapa gestacional, aquí tenemos o se inserta una problemática adicional, como por ejemplo el embarazo adolescente, que conlleva dos niveles de vulnerabilidad. Uno, adolescente, grupo etario, y dos, condición o estado gestacional. Entonces, sumamos dos componentes y eso conlleva que se le dé una tutela diferenciada en una atención, por ejemplo, a una madre adolescente que deja los estudios o deja de continuar los estudios o abandona los estudios con la finalidad de
dedicarse a las labores o a los roles estereotipados como son la crianza de este niño. Y luego no hay una reinserción educativa, entonces eso conlleva a una afectación de por sí a este grupo vulnerable, grupo etario, niña o adolescente y madre gestante, o bueno, en este caso, un embarazo adolescente. Entonces, ¿qué tipo de políticas el Estado tiene que promover? Ya tenemos una política dada que es la reinserción escolar para embarazo adolescente. Uno. Dos, por ejemplo, si se logra el tema de la aprobación de esta prohibición de matrimonio infantil y que se le habilite incluso a que esta adolescente pueda solicitar la anulabilidad de ese acto celebrado, incluso ella en su minoría de edad. O sea, no vamos a esperar que utilice que acuda con un adulto o que ella tenga que cumplir la mayoría de edad, sino que puede hacerlo en su minoría de edad, activar ese tipo de acción. Dentro de los derechos civiles también se encuentra el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a un buen trato. Y aquí, sobre todo en el tema del buen trato, les comento que como juez de violencia tengo varios casos que llegan al juzgado respecto de que dentro de los hogares muchas veces la familia ya no es la familia que habita de manera tradicional, es decir, papá, mamá e hijito, no. Ese tipo de familia tradicional, en razón de situaciones económicas, en situaciones de falta de vivienda, conlleva que dentro de una sola vivienda vivan más de un hogar o se geste más de un hogar, en el que la relación entre los hijos, los sobrinos, los primos, conlleva un nivel de exposición mucho mayor de nuestros niños. Y por eso es que se da el alto índice de abuso sexual a menores de edad dentro de los hogares. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen un derecho al buen trato, incluso el tema del castigo físico que podría darse dentro de los hogares, aquí nosotros tenemos varios casos también por tema de castigo físico, pero tratamos de ser razonables y proporcional respecto al hecho de violencia que se invoca. Y usted dirá, doctora, pero jalarle las orejas o golpearle al niño no es lo mismo. Claro, no es lo mismo el jalarle una oreja con golpearlo y dejarlo herido o lesionado. Sin embargo, dentro del espacio de protección, de que al niño tienes que asegurarle un espacio libre de violencia, no puede ser permitido ni el jalón de orejas ni lo otro, o sea, ni lo mínimo ni lo máximo. Y ahí tengo padres que a veces cuando se dicta la medida de protección reclaman al juzgado y dicen, doctora, pero se dicta una medida en espacio de proteger al niño, pero ahora el niño hace lo que quiere. Es decir, si el niño no quiere estudiar, si el niño quiere estar todo el día en el celular, entonces, ¿de qué manera yo puedo evitar eso o cuáles serían las pautas o criterios de corrección o de conducta para crianza de nuestros niños? Pasa, señores, que esas pautas de crianza tendrían que ser dados incluso en un acompañamiento psicológico. Y tengo, claro, reclamos incluso de los padres que me dicen, doctora, pero el niño no le hace caso ni al psicólogo. Claro que sí, hemos tenido casos de niños muy complicados en el juzgado, pero tiene que, el Estado tiene que garantizar que su desarrollo sea dentro de un espacio libre de violencia. No está justificada para nada ningún tipo de violencia, ni de parte de los padres, ni de parte, porque a veces dicen, no, que lo corrija su papá. Bueno, esa corrección que se pretende dar tiene que ser a partir de un apoyo, de terapia. Bueno, es la responsabilidad que asumimos como padres, ¿no? Porque fácil es, no, doctora, pero es que yo le voy a dar un correazo, le voy a dar esto. No podemos, porque lastimosamente ahora, no lastimosamente, qué bueno que ahora los niños conocen sus derechos y ellos mismos son los que pueden anoticiar. Recuerda que para el espacio de denuncia de violencia familiar no necesitas ser mayor de edad, puedes denunciar siendo menor de edad. Así que yo tengo varios casos por el tema de castigo físico de padres a hijos. Ojo. Y también alguna herramienta que utiliza por ahí la mamá o el papá cuando ya la relación ha sido quebrantada y utilizan mecanismo o mal utilizan la herramienta judicial para denunciar violencia física o castigo físico a los niños respecto del otro padre. Y utilizan al niño también para ello. Y eso se puede
totalmente se visibiliza cuando se hace la entrevista al niño o niña adolescente, quien él narra y cuenta muchas veces cómo el papá quería influir en el testimonio de él, o la mamá también, ¿no? Correcto. Y está relacionado también con el derecho a su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica, física, a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, no pueden ser sometidos a tortura ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado, la explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta, el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación. A ver, en el tema de la integridad personal, respecto al respeto a su integridad moral, física y psíquica, justamente tenemos una herramienta importante, porque a veces me dicen, doctora, ¿voy por el tema de contravención o voy por el tema de violencia? Por ejemplo, en el caso de aquel profesor que insultó al alumno, que utilizó adjetivos sobre él, tengo también ese tipo de casos, en los que los padres de familia terminan denunciando a los profesores porque el típico profesor que jaló las orejas o que le escribió algún adjetivo porque llegó tarde o porque por alguna condición física que tenga, y utilizan algunos adjetivos peyorativos a los niños. Entonces, los padres lo que hacen es denunciar. Ahora, la pregunta es, ¿denuncio por contravención en el juego de familia o denuncio al juzgado de violencia? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cuál es su herramienta más rápida? A ver, coméntenme, los leo en los comentarios. A ver, vamos a leer un poquito. Buenas noches, no es necesario, dice, doctorcita, buenas noches, qué gusto, muy bien, gracias, Juan Manuel. ¿Por qué la herencia no se reparte de manera igual? Angélica estaba preocupada por el tema de la herencia. Claro, es que Angélica, mira, retomando lo que dije en el tema de que no hay una cierta igualdad, es porque, imaginemos, Angélica, yo soy hija del matrimonio y tú eres hija no matrimonial, ¿correcto? Del segundo compromiso. Pero nuestro papá, Angélica, porque nosotros somos medias hermanas, se casó con mi mamá. Entonces, cuando mi papá fallezca, cuando nuestro papá fallezca, primero, si estuvieron en sociedades gananciales, repartimos. ¿Quién lleva la mitad? Primero, dentro de la liquidación de la sociedad, mi mamá, ¿correcto? Y dentro de ese dinero que mi mamá tiene, ya dentro de sus 50, el resto, ella incluso se inserta también como heredera, ¿verdad? Junto conmigo. Y tú también entras ahí. Claro, si tú te equiparas a mí sobre esa tajada que te va a tocar, estamos igual, pero la condición económica en la que tú quedas no es igual a la mía, porque tu mamá no recibió nada, pese a que con tu mamá pudo haber estado 15 años y conmigo pudo haber estado solo 5, pero con la mía se casó. Entonces, la condición económica, incluso, por ejemplo, al colegio en el que hemos asistido, la condición económica del hijo matrimonial va a ser mucho más beneficiosa que la condición del hijo no matrimonial. Entonces, como les digo, las reglas de manera textual suenan muy bonito, pero en lo real no es tan igualitario, ¿correcto? Ahora, de que tú te insertas y vas a recibir en el monto, claro, entre los mismos, pero tu condición como tal y tu contexto en el que vas a vivir no va a ser igual. Y ese, bueno, tenemos varios ejemplos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, Pilar Nores recibiendo su pensión de viudez, pese a que ella no estaba con Alan García hace mucho tiempo. Y él, la mamá de Antón, no recibió nada. Y obviamente porque así dice la ley, ¿correcto? Y ella tiene su pensión de viudez de ex esposa de presidente. Guillermo Perca me dice, doctora, ¿en qué caso se puede quitar la tenencia? Eso lo vamos a ver más adelante. Con la última modificatoria se deja solo el tema de la tenencia exclusiva, de manera excepcional, cuando se puede poner en riesgo la integridad, ya sea física, psicológica, del niño o niña adolescente, ¿correcto? Doctora, ¿puede una madre adolescente aperturar una cuenta bancaria? Claro que sí, Ana. Recuerda que vamos a ver hoy el artículo que les dota de cierta capacidad a las adolescentes cuando tienen un hijo.
Incluso para el tema de inscribir, para el tema de solicitar o de la demanda de alimentos, se le puede crear, incluso el juzgado le crea una cuenta a este menor de edad, a esta menor de edad, para que reciba la pensión, la anticipada de alimentos, la asignación económica de emergencia, entre otros. Y acá María Tumbo, cuando hice la pregunta de a dónde van, a la contravención o van violencia, en algunos dicen violencia, otros dicen contravención. Señores, miren, usted podría ir al juego de familia, claro, pero tiene una herramienta mucho más fácil, que es el juego de violencia. Si usted lo que quiere es evitar de manera rápida, porque tiene un plazo muy corto, va por el juego de violencia y va a tener una medida de protección. Si se dan cuenta, el juego de familia, antes de que se cree juego de violencia, era el que veía todo. Ahora lo que le han hecho es alivianar su carga por un tema de rapidez con el juego de violencia y tener una subespecialidad, pero usted puede hacerlo por el tema de contravención. María Burgos me dice, doctora, lamentablemente los hijos llegarán a ser propiedad del Estado, más no de los padres. En esa línea está avanzando este sistema. Bueno, por violencia súper rápido, el juego de violencia familia, dicen otros. Doctora, violencia porque tiene 24, claro que sí. Las medidas de protección son inmediatas, la rapidez, las medidas de protección, violencia, 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 contravención, dicen algunos. Buenas noches, si no son casados, mi papá con sus 2 compromisos que tuvo como, bueno, es que en el tema de que si no son casados con ninguno de los dos, ahí sí no hay ningún problema, pues estimado. Si él nunca se casó, ahí va a ganar un poco más, tal vez. Una de las dos va a tener que solicitar la convivencia, el reconocimiento de la convivencia propia, porque no tenían impedimento matrimonial. Ojo, en el tema de la unión de hecho, la unión estable, no es porque tenía otro conviviente, ¿correcto? Entonces, va a ver quién de los dos va a demostrar, ¿correcto? ¿Cómo puedo desenredar que pegó a mamá? Shio, si hay un tema de, como dice el código, tal y respecto de la indignidad, por ejemplo, por una decisión de una sentencia judicial, pero hay que iniciar otro proceso como tal para tener la indignidad. Doctor, ¿es factible que se den 2 medidas de protección de distintos juzgados a raíz de una denuncia hecha? Las medidas de protección no pueden darse en 2 juzgados, porque tenemos una obligación de que el juzgado que conoce el primer caso tiene que anoticiarle al otro juzgado y acumularse los procesos para que evitar las medidas que puedan ser contradictorias. Muy bien, chicos, avancemos. La identidad, qué importante ese otro derecho del niño adolescente, tiene derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, adquirir la nacionalidad. Aquí justamente ese fue el fundamento de Ricardo Morán, a la nacionalidad, porque eran hijos de padre peruano. Entonces él decía, no debe haber un limitante, más allá de un impedimento, una barrera administrativa en el hecho de consignar el nombre o el apellido de la madre, o identificar el nombre de la madre. Decía, ellos, por el solo hecho de ser mis hijos de padre peruano, tienen que tener acceso a la nacionalidad. En la medida de lo posible, conocer a sus padres y llevar sus apellidos. También tienen el derecho de desarrollar de manera integral su personalidad. Y es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando incluso a los responsables de su alteración, sustitución, privación, en conformidad con lo que establece el Código Penal. En caso de que se dé algún tipo de privación, perdón, de sustitución o alteración, el Estado debe restablecer su identidad mediante los mecanismos más idóneos. Y cuando un niño ni adolescente se encuentren involucrados, importante acá en el hecho de que se puedan este niño puede estar involucrado como autor, partícipe, testigo de una infracción, falta o delito, o sean víctimas de los mismos. Esta prohibición, señores, que es la anonimización, recuerde usted, este principio importante de la anonimización de los datos en el que en un proceso pueda participar un niño o niña adolescente, ya sea como víctima o también como el que ha podido generar ese hecho. Doctora, no lo entiendo. Pasa, ustedes recuerdan que creo que en el caso en Perú fue que entraron a robar a una casa en Lima, una casa en el tiempo de la pandemia, y era un grupo de venezolanos. Y dentro de ese grupo de venezolanos, cuando logran capturarlos, los pasan sus rostros en televisión. Sin embargo, en ese grupo había un niño y no tenía la apariencia de niño, claro está. Él se le veía como ya una persona mayor de edad, pero tenía 16 años y se le había expuesto el nombre, se le había expuesto su identidad, su rostro. Entonces, eso conllevó a que
nuevamente se refuerza el tema de la anonimización. Si se identifica un niño, ya sea en su condición de o un menor de edad, autor, partícipe, testigo o es la víctima, en cualquier espacio no podría darse a conocer los datos de estos niños. Entonces, tienes que anonimizar, ¿correcto? Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando en Internet, en Facebook, publican las imágenes? Bueno, si lo hace el padre o lo hace otra persona, pero con el consentimiento del padre, es válido. Pero si ese consentimiento del padre está en contra del propio interés del superior del niño, como por ejemplo el caso de las niñas que desfilaron en ropa interior, en un programa de televisión, en el Canal 6 creo que fue, y que salió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, salió con una alerta respecto a que tenía la aprobación de los padres para que las niñas desfilen en lencería, teniendo 8 a 10 años, pero que por más que tengan la autorización de los padres, eso podría ir en contra del interés superior del niño, ¿correcto? Entonces, no es tanto que tengo la autorización del padre, no. Hay que sopesar que cuando se pone en conflicto el interés superior del niño, entonces igual, pese a la autorización, tendría que evitarse la exposición. A la inscripción también de estos niños en un registro de estado civil correspondiente, ya que puede inscribirlo el padre, la madre o el responsable de su cuidado. Ello tiene que ser inmediatamente después de su nacimiento. Y sobre esto hay algunas modificatorias que ahorita lo vamos a ver para que ustedes puedan ver sobre todo el tema de las presunciones cuando no van a ser aplicadas. Y el gran derecho a vivir en una familia, claro que sí. Vivir dentro de una familia, esto asegura, uno, por ejemplo, en el caso de cuando el niño o niña adolescente puede estar inmerso en algún conflicto contra la ley penal, por ejemplo, y que se prioriza a que el niño pueda imponerse una medida socioeducativa, pero que adicional de eso se priorice el que se mantenga dentro de la familia. Es decir, de manera muy excepcional, tomando en consideración obviamente la edad, que tiene que ser mayor de 14 años para que pueda estar dentro de este adolescente en conflicto con la ley penal, pero priorizando al máximo el hecho de que él siga teniendo el contacto con la familia. Es decir, el albergaje o generarle una medida de internamiento sería una medida de última ratio, en una situación ya que no existe alguna situación que asegure que pueda estar su integridad a salvo dentro de esa familia. Entonces, solo en un caso muy excepcional podría ser separada de esta familia. Y dos derechos relacionados son la libertad de opinión y la libertad de expresión. Sobre esta libertad de opinión incluso, hay algunos ciertos debates para fortalecer la opinión de este niño, sobre todo en el desarrollo de un proceso judicial. Ustedes saben que se consagra el derecho a escuchar y el derecho de opinión y participación del niño, niña, adolescente en audiencia o en el desarrollo de un proceso judicial en el que la decisión puede verse o puede afectar de manera directa o indirecta a ese niño, niña o adolescente. Entonces, este niño tiene la opción de generarse un propio juicio de valor, pero para poder establecer este juicio de valor, el juez tendrá que analizar su nivel de madurez o su grado de madurez y su nivel de autodeterminación. Puede ser que la edad no necesariamente está relacionada con su nivel de madurez. Puede ser que la edad tenga una edad de 10 años, de 12 años, pero el comportamiento sea de una edad de 8 o de 6 años. O un niño de 8 años que pueda tener un nivel de madurez como una persona un niño de 14 años. Entonces, eso es muy importante porque se tiene que tomar en cuenta su opinión, sobre todo cuando pasa los 12 años, pero no confundir con hacer caso a los deseos del niño, niña, adolescente. Eso lo habíamos visto también en un caso de autorización de viaje, donde en el caso en concreto, en una autorización de viaje, y les pongo el caso rapidito, fue que una mujer argentina, yo siempre les cuento este caso, llegó al Perú y se enamoró de un cusqueño,
y dejó todo en Argentina por venirse al lado de su cusqueño peruano. Sin embargo, este señor, este compatriota nuestro, no nos dejó muy bien porque no radicaba específicamente en Cusco, sino por su trabajo él viajaba por todo el país y no generaba un espacio de arraigo. Esta mujer quedó embarazada, esta mujer argentina, tuvo su hijo y ella en Argentina era enfermera, tenía su familia, tenía una casa, pero aquí en Perú se dedicaba a la venta de panes artesanales porque no tenía otra forma de solventar las necesidades de su hijo. Y cuando le solicitaba al padre que sea un padre presente, que acuda a las actuaciones escolares, siempre había el hecho de que no puedo, estoy trabajando, estoy en otra parte del país, etc. Incluso no tenía un arraigo o contacto este niño con su familia paterna. Tampoco tenía contacto con la familia paterna porque la familia paterna no eran del Cusco. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Cuando este niño se va a audiencia, cuando ella solicita la autorización de viaje permanente, es decir, me voy a Argentina y me quedo en Argentina porque ahí tengo mi profesión, ahí tengo mi casa, tengo familia, va a tener mi hijo primos, amiguitos, todo lo que corresponde a este niño a vivir dentro de un espacio saludable, integral, a su desarrollo armónico, etc., etc. Entonces, ella pide la autorización de viaje permanente. Usted sabe que hay autorización de viaje permanente y hay autorización de viaje temporal. Cuando se va usted de vacaciones, cuando se va por un tema muy específico, es temporal. Pero el permanente es me voy y ya no regreso. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la contestación en esos casos? El padre dice, eso, doctora, va a impedir que yo tenga contacto con mi hijo, entonces no puede darle una autorización permanente. ¿Se podrá la afectación al cumplimiento de un régimen de visitas, por ejemplo, será un fundamento para yo no poder dar una autorización de viaje permanente? No necesariamente, no necesariamente. Y cuando se le pidió la entrevista a este niño y adolescente, a este niño, ¿sabes qué dijo? Cuando se le pidió su opinión, él dijo, yo no me quiero ir del Perú. Entonces ahí se genera un debate, porque este niño que tenía 8 años en ese momento, él dijo, no me quiero ir del Perú porque acá tengo mis amiguitos. Pero la Corte Suprema, porque esto llegó hasta la Suprema, para el tema de la autorización de viaje, dijo, no se puede confundir la opinión del niño con hacer caso los deseos del niño, porque si no, los procesos que involucran niños, niñas o adolescentes se agotarían solo en preguntarle al niño qué es lo que quiere. A ver, me quiero ir con mi mamá, entonces es suficiente, ya no hay más que hacer. ¿Para qué vamos a tener informe del equipo multidisciplinario, informe de la asistenta social? ¿Para qué? Si solamente nos vamos a quedar con lo que dice el niño. Ese es el sentido de la justicia cuando se involucra un niño o niño adolescente. Ese es el verdadero derecho a su libertad de opinión y a su participación en un proceso judicial. No. Por eso la Corte Suprema dice, una cosa es escucharlo, otra cosa es acceder a sus deseos. Y lo que nosotros tenemos que hacer como jueces es garantizar su participación, escucharlo, su opinión, pero la decisión va a tomar en consideración ellos, sí, como uno de los instrumentos. Pero ¿y qué pasa si el informe social me dice que el niño estaría en peligro aquí o que tendría mejores condiciones de vida en otro lado? Junto con su madre, con una familia, donde pueda incluso la condición económica ser diferente, entre otros aspectos, el espacio del desarrollo, del colegio en el que va a estudiar, una serie de aspectos. Entonces no se reduce a la opinión del niño, sino se tiene que evaluar el contexto como tal. No se reduce a la opinión del niño, ¿correcto? Bien. Y aquí está justamente, aquí hecho resaltar lo que dice este artículo 9 del Código del Niño y Adolescente. En el tema de la opinión del niño debe tomarse en cuenta al momento de interpretar, aplicar de manera práctica cada uno de los derechos que se enuncian, los que hemos leído, convirtiéndose así en un imperativo para los estados escucharlos. Si bien este derecho está supeditado a que el niño esté en condiciones de formarse un juicio de valor propio, ¿no? Que no esté eh, dominado o influido por uno de los progenitores. No debe existir situaciones que afecten ese juicio libre de valor. Pero muchas veces está limitado porque no se le da una total participación a este niño ni adolescente. Entonces, en lo que refiere a la libertad de opinión de estos niños,
se establece como tal el niño y adolescente que estuviese en condiciones de formar su propio juicio tendrá derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten. Un proceso judicial en que se va a determinar la tenencia, un proceso judicial en que se va a determinar los alimentos, un proceso judicial en el que se va a determinar una autorización de viaje de menor, ¿va a afectar o no de manera directa al niño? ¿Va a incidir en él o no? Entonces, se tiene que asegurar su participación. Correcto. Y dentro de los derechos económicos, porque esos han sido los derechos civiles, dentro de los derechos económicos tenemos a la educación, cultura, deporte, recreación. Y eso está relacionado justamente con el tema de los alimentos. Cuando yo solicito el tema de los alimentos respecto a las necesidades del niño, solamente está relacionada un concepto limitado a alimentos, que es lo necesario para subsistir, o lo mínimo para subsistir, no. El Código del Niño y Adolescente incluso te establece que es lo que necesitas para una vida o un desarrollo pleno, armónico, que satisfaga todas tus necesidades educacionales, de cultura, de deporte y de recreación. Entonces, la concepción de esos alimentos tiene que ser en un sentido amplio. A la educación como tal, claro, al acceso a la educación, entre la protección por los directores de los centros educativos. Y acá yo hago una salvedad. Yo en el caso del juego de violencia, miren, hay una demora cuando se noticia hechos de violencia dentro de los centros educativos. Tenemos, por ejemplo, tuve un caso de tocamientos indebidos entre dos niños de 8 años. No, perdón, 11 años. 11 años, el niño tenía 11 años y la niña, o las niñas, tenían 11 años. Era un niño contra dos niñas. Y este niño había tocado sus partes íntimas de estas niñas. Pero tenían ambos 11 años. ¿Qué hacemos? A ver, díganme ustedes. Uno, a ver, los padres solicitaban la expulsión del que había realizado el tocamiento indebido. ¿Será eso una medida idónea? El caso de señora autorización del viaje permanente, no. Dice, a ver, ¿qué nos están preguntando por acá? Doctora, tengo un caso que me llevó al ORMAPET, que el padre no quiere reconocer a la niña porque es discapacitada. ¿Cómo podemos ayudarle? Ya tiene 11 años. Qué terrible, Gilda. En el caso de que más que podemos ayudarla, tú inmediatamente tienes que avisar al centro de emergencia mujer para que inicie y se contacte para que se inicie como medida de protección. Mira, nosotros, como las medidas de protección y cautelares, podemos hacer todo. Ayudar a esta niña en condición de vulnerabilidad como persona con discapacidad adicional a su grupo etario para solicitar que se realice de manera inmediata la afiliación y antes de que se demuestre o se haga el pago de la prueba del ADN o lo que fuese, ya darle una asignación económica, incluso sin necesidad de que exista ese entroncamiento, no como anticipada de alimentos, sino como asignación económica de emergencia. Si el niño se siente bien en el Perú y si aún así queriéndose quedar, el juez decide que se vaya al extranjero, ¿no se le afecta psicológicamente? Ciro, justamente en este proceso de la madre argentina, más allá de que el niño se sienta bien, el niño no tenía un entorno familiar aquí, seguro. Solamente su única familia era su mamá. Y su mamá era argentina y su mamá no tenía ningún otro entroncamiento, no tenía primos, no tenía tía, no tenía nada porque todos ellos no vivían en Cusco. Y no había una relación de apego con este niño, porque el padre nunca gestó esa relación de involucrarlo con la familia. Pero hubieron también evaluaciones psicológicas, claro que sí. Y le dieron finalmente el permiso de viaje, sí le dieron, Fabián, el viaje permanente. ¿Cuándo se da la autorización de permanente viaje del menor y cuándo demora? Marilena, lo que pasa es que para la autorización de viaje judicial, mira, si se fue hasta la Suprema, imagínate tú cuánto tiempo demoró. O sea, demoró bastante, definitivamente. Pero tú puedes hacerlo notarial. Pero Marilena, en el notarial se supone que tiene que darte la autorización el padre. O sea, los dos, los que suscribieron la partida, ¿correcto? Ambos suscribieron la partida, ambos reconocieron al niño, entonces tiene que haber los dos personas firmando, autorizando notarialmente. Y ahí no habría ningún problema. Pero cuando uno de ellos que firmó no quiere, ahí empiezan los problemas judiciales. Con esquizofrenia, creo que quiere decir acá. En algunos casos, de lo contrario, por ejemplo, a mi hijo, si mi mamá lo iba a llevar a los 5, el juez de paz dijo que cuando tenga 7, ella, eso fue hace 20 años. Bueno,
El problema también es que antes de la regla de la tenencia compartida había ciertos estereotipos relacionados a que, por ejemplo, de 0 a 5 años es mejor que el niño esté con la madre, ¿verdad? Eso era un estereotipo que ya no se da en el tema de la tenencia compartida. Desde los 0 años puede estar con la madre o con el padre. Usted dirá, doctora, pero y la lactancia materna y esto que el otro, y la afectación que no sé cuánto. Señores, como les digo, ahora prima la tenencia compartida, que no significa que, que va a haber un desapego por parte de la madre. La madre puede tener ese contacto con su hijo, pero no significa que el padre va a estar ausente. Él también va a estar presente, pese a que la relación esté fracturada. Eliana me dice, doctora, ¿cuál es la diferencia entre autorización de viaje permanente y cambio de residencia del niño adolescente? Mira, el cambio de residencia es una consecuencia. Primero tú lo que tienes que hacer para poder sacarlo del país, porque una cosa es que tú quieras hacer el cambio de residencia cuando está allá, que es que decir, ya lo lograste sacar, y otra cosa es que tú recién vas a querer sacarlo al extranjero. Si tú quieres sacarlo al extranjero, tienes que tener la autorización de viaje, ya sea notarial o judicial en el caso de que uno esté en desacuerdo. Dice, en el caso de que el adolescente esté a punto de cumplir 18 años, ¿será tratado como infractor? ¿Se le aperturará una investigación? Primero saquémonos, Angélica, de la cabeza la palabra infractor. Señores, atento, alarmas, ya no existe la palabra infractor. Son adolescentes en conflicto con la ley penal. Y he visto por ahí algunas academias que todavía siguen vendiendo sus diplomados infractores. Vamos a tratar este diplomado muy completo, menores infractores. Señores, ni se matriculen a esos diplomados, porque le van a enseñar con leyes derogadas. Señores, usted ya sabe que se va a implementar, o la lucha en que se implemente en su totalidad, el Código de Responsabilidad Penal del adolescente. Y en ese espacio ahorita se aplica solo la parte de medidas socioeducativas, pero hablamos ya no de menores, ni de la palabra menor o mayor, porque esa es una categoría. Menor o mayor significa que es un humano de diferente categoría. No, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener claro que se trata de niño, niña o adolescente. Doctora, pero ¿por qué no digo niño en conflicto con la ley penal? Porque no puede darse en el caso peruano. No es que el niño esté en conflicto con la ley penal, no, es el adolescente, porque tiene, según el código, que tener mayor de ¿cuánto? 14 años. Recién mayor de 14 años, pues podría entrar en conflicto con la ley penal ese adolescente. Olvídese usted del infractor, olvídese usted del menor de edad. Y en mi caso que les pregunté, tienen ambos 11 años. ¿Qué hago? ¿Expulso del colegio al niño? ¿Puedo dictar una medida de protección en contra cuando es menor de edad? ¿Podría hacerlo? Una medida en contra, es decir, se le exhorta o se le prohíbe al niño de 11 años que vuelva a realizar un tocamiento indebido a su compañera de 11 años. ¿Puedo dictar una medida así? Sí, me dice Elizabeth. No, no puedo. ¿Saben por qué? Porque incluso en el tema de medidas de protección y medidas cautelares, se tiene que dar medidas de protección cuando tenemos menor de ¿qué edad? ¿Cuándo yo puedo dictar una medida? Exacto, María Tumba. Mayor de 14, yo ya podría dictar una medida de protección en contra, pero menor de 14 años no puedo hacer nada. Ah, doctor, entonces que el niño vuelva a hacerlo. No, lo que tendría que hacerse ahí, por ejemplo, es uno, el centro educativo. Se supone que el centro educativo, no, Miriam, los adolescentes, es decir, estamos hablando mayores en este espacio en conflicto con la ley penal, mayores de 14 años, importante, Yasmin, a los padres, a los directores, a los profesores, ellos, eh, tratamiento y terapia urgente y acompañamiento. Acompañamiento porque el niño no, normalmente repite lo que vio en casa o repite lo que le sucedió a él en el colegio, tal vez. ¿Qué pasa si este niño está siendo víctima de violencia sexual? Monitorear el centro educativo, comunicar a la UGEL. Y no solamente eso, Sofía, la UGEL es la que tiene que darme a mí los lineamientos. ¿Saben que lo que hago yo en la medida de protección ahí? Solicito que la UGEL me establezca un cronograma de capacitación, un cronograma de monitoreo que me indique cuántos profesores por aula, cuántos auxiliares por aula, cuál es la supervisión durante el recreo, durante la entrada y durante la salida.
Alison, olvidemos la palabra menor infractor. No existe la palabra menor infractor, sácalo de su cabeza, por favor, ¿correcto? Doctor, los profesores, Norca me dice, solo se los reporta en el CICB, que es el protocolo que tiene las UGELES, el Ministerio de Educación, pero no pueden expulsar al menor. Claro que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No se puede dar la expulsión como tal. Lo que sí se podría dar es algunos temas de aseguramiento para las niñas, por ejemplo, que hayan sufrido ese evento traumático. Podría haber incluso una situación diferente en el que se converse mucho con un psicólogo, qué es lo que podría darse en un espacio de mejora con la terapia psicológica. Los padres deberían ser castigados, dice, por no criar bien a sus hijos, pero no necesariamente, porque a veces esos niños que son los que cometen el ilícito son víctimas de violencia sexual. ¿Qué pasa si es el padrastro el que abusó de este niño y en realidad él repite ello, correcto? Los tocamientos temprana edad es culpa de, ¿quién me dice? De los padres o del internet. No necesariamente Miguel Sánchez, como te digo, puede ser que él sea víctima de violencia sexual y esté repitiendo lo que le pasó. Entonces, el trabajo que tiene que hacer de manera coordinada el centro educativo con el monitoreo de este niño a partir de terapia psicológica y también para las niñas que han sufrido este evento traumático, no porque lo cometió un adolescente o lo cometió en este caso, perdón, un niño, va a indicar de que la afectación no se da, la afectación se da y la medida de protección tiene que dictarse, pero a favor de ellos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Y también dentro de estos derechos, ¿qué tipo de resolución dice? Santos, yo dicto medida de protección a los dos y medidas de protección en contra del director del centro educativo, del director de la UGEL, de algún profesor tal vez que no anotició de manera temprana. Modalidades y horarios de trabajo también para que puedan realizarse ellos a partir de una cierta edad se puede dar. ¿Y cuál es la medida de protección militar? Proteger la protección, primero, el hecho de que se le dé la terapia psicológica, esa es una medida de protección a ambas partes. No le voy a dar reeducativa al niño, sino le doy también medida de protección a partir de terapia psicológica. Le voy a dar el acompañamiento de la terapia y el asistente social, el monitoreo, la protección a partir de que el centro educativo coloque un auxiliar más en esa aula, que pueda, por ejemplo, si son muchos alumnos, que se pueda dividir en dos salones, ese salón, por ejemplo, hemos hecho un caso así, porque eran 60 alumnos, era demasiado, el profesor no se daba abasto para hacer un control de estos alumnos. Entonces, son varias medidas que se pueden dar, pero muy específicas de acuerdo al caso del colegio. ¿Quiénes pueden dar la terapia? La terapia, Katy, solo la da el Centro de Salud Mental, ¿correcto? Bueno, sigamos avanzando. Ahorita les voy con las preguntas porque todavía tenemos un tiempito. No se preocupen, no se preocupen. Uy, aquí está. Atentos todos, prendan las alarmas. Llegamos a la parte importante porque yo sé que es un poco cansado el tema de los derechos y revisar tal y cual lo dice el código. He tratado de dinamizarlo lo más que he podido, pero llegamos a lo que a ustedes les gusta. Aquí está. Últimas modificatorias. No me lo han pedido, pero ese es el plus que siempre damos con Odiápolis. Doctora, ¿cómo se ha venido modificando el código del niño y adolescente en razón de proteger a este grupo vulnerable por el grupo etario en el que se encuentran? Perfecto. Miren, señores, uno de los del decreto legislativo más importante, creo que se ha dado, es justamente el 24 de agosto del año 2018, en el que se da un fortalecimiento de la protección integral del niño ni adolescente. En el 2018. Doctora, pero se ha dado modificado luego. Sí, pero primero déjame disfrutar de este decreto legislativo 1377. Modifica, mira, el artículo 46, el 361, el 362, el 396, el 402 del Código Civil, deroga algunos artículos del Código Civil, sobre todo en el hecho de la declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada, que era derrotando un estereotipo, pero se modifica el Código del Niño y Adolescente. Doctora, ¿en cuál artículo? Artículo 6, la identidad del niño. Artículo 42, respecto de la creación de las demunas. 43, el tema administrativo de demunas. 44, 45, 46, el trabajo que hace el gobierno local, el trabajo que hace el gobierno regional, entre otros.
Modifica también el artículo 11 y 48 de la Ley de Protección de Niña, Niño y Adolescente, sin cuidados parentales. Ya saben ustedes que ese se dio con el decreto legislativo el 1297, así como el registro de los deudores alimentarios. Miren ustedes, este fortalecimiento zamaqueó nuestro ordenamiento. ¿Cuál era la finalidad de este decreto legislativo 1377? El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer la protección integral de este grupo vulnerable y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección familiar. Señores, recuerden que donde funciona donde funciona la UPE, la Unidad de Protección Especial, ahí el juez de familia se ata un poco de manos y quien va a hacer todo ese procedimiento administrativo es la Unidad de Protección Especial. Luego lo remite al juez de familia para que el juez de familia apruebe ese procedimiento. ¿Recuerda tú eso? Correcto. Así que también se da una modificación en espacios de la entidad, en el nombre, en la reserva, en la anonimización de estos niños, sobre todo en casos de violencia. Y se prioriza el pago de las pensiones alimenticias determinadas a favor en sentencias judiciales. Usted, accediendo al material, va a poder hacer un link ahí y va a poder acceder a la totalidad de las modificatorias. Dentro del fortalecimiento, por ejemplo, el artículo 6, respecto de la identidad, y esto es importante porque está bien relacionado incluso con las últimas modificatorias, el niño o niña adolescente tiene derecho a la identidad, un derecho que ya estaba en la parte inicial del Código del Niño Adolescente, pero aquí dice, incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad, en la medida de lo posible a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también el derecho al desarrollo integral de su personalidad. Pero aquí viene, es obligación del Estado preservar la inscripción de estos niños, sancionando en el caso de si hubiese alguna alteración o sustitución. En el caso que se produjera dicha situación, incluso el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante mecanismos idóneos. Cuando un niño o niño adolescente se encuentren involucrados, anonimizamos sus datos, no podemos exhibir su imagen, no podemos exhibir su nombre como tal. Así que, y esa prohibición se extiende también a los padres cuando exista pese a que él quiso autorizar, lo que habíamos revisado ya, pero cuando eso va en contra del interés superior del niño. Entonces, eso fue modificado, ese artículo fue modificado, el artículo 6 respecto de la identidad. Y el artículo 42 respecto a la creación de las defensorías del niño, niña y adolescente. Cómo se articula, cómo trabaja el gobierno local, cómo trabaja la sociedad civil, la institución pública, la institución privada, las instancias administrativas, quiénes lo integran, las funciones, el trabajo en red local y el rol del gobierno regional. Eso fue el paquete de fortalecimiento en el Código del Niño Adolescente. Pero aquí viene la carnecita. Capacidad adquirida por matrimonio. Señores, es lo que se va a modificar ahora último, ¿verdad? Con la promulgación, en el caso con la publicación, si es que se da esa modificación. La incapacidad de las personas mayores de 16 años, mira, acá te establecía una excepción. Mayor de 16 años, cesa, ¿por qué? ¿Por qué causal? Por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de dicho matrimonio. Correcto. Muy bien. Esa fue la modificación que se dio con este fortalecimiento. ¿Qué buscaba? ¿Por qué se le da ese espacio de fortalecimiento? Porque lo que queríamos dotarle es que estos inicio temprano de las relaciones sexuales y también de tener una familia como tal en algunos espacios de los adolescentes puedan tener a ciertos accesos y disfrute de algunos derechos ya por haber accedido incluso al matrimonio. Tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo para realizar algunos actos. Por ejemplo, ¿qué tipo de actos? Ustedes lo saben. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos, demandar por los gastos de embarazo o el parto, demandar y ser parte en procesos de tenencia, alimentos, régimen de visitas a favor de sus hijos, es decir, todo eso siendo menores de edad. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial, es decir, pedir que se dé esta filiación. Pero
Pregunta, ¿qué edad te estipulaba para que tú puedas hacer esto? ¿Mayores de cuántos, señores? De 14 años. Muy bien, Yaris. De 14 años. Entonces, porque imagínate, Erika, menor de 14 años, ¿en qué situación estamos? A todos mis conectados. Un menor de 14 años, según el Código Penal, estaríamos dentro de un delito de qué? En el caso que quede embarazada, violación sexual. Aquí no hay espacio al tema del matrimonio. Muy bien. Por eso es que, señores, ustedes que están respondiendo, quiero que tengan claro eso, porque no es tan cierto la modificación de la prohibición del matrimonio infantil cuando decían lo que queremos es que esos violadores de nuestras niñas, hay que ponerlo entre comillas, porque cuando se casaba con nuestras niñas, señores, aquí estamos hablando de menor de 14 años, no había opción de nada, ¿correcto? Ni siquiera para inscribir el reconocimiento, para demandar el gasto del embarazo, ni siquiera para eso. Porque menor de 14 años, en coherencia con las normas del Código Penal, era violación sexual. Era violación sexual y punto. Bien, eso es lo que quiero que más o menos ustedes despierten en ese punto, porque ahora lo vamos a ver en la modificación, ya en la propuesta de modificación. ¿Qué más se modificó? A ver, ¿recuerdan ustedes qué más se modificó con el 1377? Presunción de paternidad, presunción de filiación matrimonial, reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada. A ver, ustedes ya conocen este tema, como por ejemplo el hecho de qué pasa si estando casados la mamá o la madre en el registro indicaba que el progenitor no era su esposo. Antes del 1377, ¿podía la madre dejar constancia de que el padre de su hijo no era su esposo? Recién con muy bien, Rosa, recién con el 1377 se le da la posibilidad. Señores, miren, ha tenido que pasar ¿cuántos años? Esto se ha dado recién en el 2018. En agosto del 2018, usted se imagina antes de agosto del 2018 cómo era la situación de que la identidad obviamente estática no priorizaba. Porque pese a que tú sabías que no era el padre, tu esposo, no había forma de que esa presunción se derrote. Era una protección claro, una presunción de protección. Entonces, se podía dar en esos espacios una cierta situación de desorden, porque luego conllevaba procesos judiciales para generar el verdadero entroncamiento. Entonces, con el artículo 361, muy bien, Jacqueline, eso pasaba. En el 361, la presunción de paternidad, el hijo o hija nacido durante el matrimonio, tiene como padre al marido, salvo, ahí está, esa es la modificatoria, salvo que la madre declare expresamente lo contrario, correcto. En el 362, la presunción de filiación matrimonial, el hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es de su marido. Correcto, ahí está la excepcionalidad, la puerta que abre. Y el reconocimiento de hijo extramatrimonial también de mujer casada. El hijo o hija de mujer casada reconocido por su progenitor, cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido, este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acudan al registro civil o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando ésta haya declarado quién es el progenitor. Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. Es decir, si la madre, señores, no quiere decir el nombre del padre, no hay problema, no lo consigna, pero lo puede reconocer. Pregunta, ¿pasa lo mismo para cuando es hombre? ¿Qué pasa si Alison Erles quiere reconocer a su hijo, pero no quiere consignar el nombre de la madre? Alison, ¿puedes hacer esto? ¿Sí o no? Respuesta. ¿Qué dicen ustedes? La madre puede no anotar el nombre del padre, ¿correcto?
Caso Ricardo Morán. Muy bien, Mariela. Ese es el caso Ricardo Morán. Ese es el caso. Calza clarito. Y él decía, cuestionaba justamente este artículo. Pero, a ver, Víctor, ¿será una discriminación al hombre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una discriminación al hombre? ¿Será una discriminación al hombre? No es una discriminación al hombre. Ahí sí, cada uno asuma su postura, señores. Cada uno asuma su postura. ¿Por qué no es una discriminación al hombre? No, Ricardo, el TC, ¿en qué parte dice que es una discriminación al hombre? No dice que es una discriminación al hombre, Ricardo. Levantó la mano, Joycer. Le vamos a darle la palabra. Importante sobre todo, Joycer, si nos dices de que hay una lucha histórica para lograr ese reconocimiento de que la madre no consigne el nombre del padre, por un tema estadístico, ojo. Joyner, le damos la palabra para que justamente él pueda intervenir. Heiner dice, el hombre malvado no puede demostrar que el hijo es tuyo. Si le damos espacio, Reader tal vez nos puede insertar algún comentario. O Dalis nos dice, no es limitativa. Bueno, chicos, yo no les puedo poner audio, creo que eso ya es el administrador lo tendría que consignar. Pero bueno, vamos avanzando, igual lo pueden dejar en el interno. A ver, listo, avanzamos entonces. Señores, esa fue una de las grandes modificatorias. Doctora, otra modificatoria, aquí viene. Modificación al proceso de alimentos. Señores, ¿cuándo se modifica el proceso de alimentos? De manera expresa, con la derogación de algunos artículos, modificación de algunos artículos del Código del Niño Adolescente en mayo del 2022, o sea, ahorita, el año pasado. Pero ustedes ya venían trabajando esto desde el 2020, incluso para adelante, las nuevas reglas que se daban o el nuevo esquema lineal del proceso de alimentos simplificado. Claro, si la directiva de alimentos, que yo tuve la oportunidad de participar y validar, fue en el año 2020. Y es que justamente, si bien es cierto, en mayo del 2022 se ha modificado la ley 31464, o sea, perdón, se ha modificado el proceso de alimentos con la ley 31464 y modifica expresamente el artículo 164, 165, 168, 178 del Código de Niños y Adolescentes. E incorpora el 164A, el 167A, el 170A, el 173A, el 178A. Pero yo les traigo acá la carnecita. ¿Qué es lo que realmente busca esa modificación? Ese esquema que ustedes tienen aquí en pantalla. Que en el autoadmisorio se ve no solamente la admisión, se señale fecha de la audiencia, se puede dar una asignación anticipada, se hagan todos los requerimientos a todas las instituciones, ya sea SUNAT, Salud o los empleadores, y que se inserten los apercibimientos de no responder una contestación en los términos relacionados a lo que el juez exige por parte de su contestación en el tema del demandado. Entonces, puede hacer efectivo algunos apercibimientos. Señalando la fecha de audiencia a cortas, es concentración de actos procesales en vez de hacer por varias etapas. Igual en el tema de fijar una anticipada de alimentos, se acorta un proceso que podía conllevar una demora para poder fijar el tema de la anticipada como una medida cautelar que implicaba ir a sacar las copias al juzgado, hacer la cola para encontrar al secretario, y si el secretario estaba de buen humor para que te preste el expediente y sacar las copias correspondientes, entre otros aspectos que dilataban mucho, mucho el proceso. Por eso la Defensoría del Pueblo, en su informe del año 2020, sobre el proceso de alimentos, hace un análisis que la demora en trámite nada más era mayor a los 300 días. Entonces, era una situación bastante alarmante. Por eso es que se establecían algunas prácticas para cortar ese proceso y se logró materializar ello justamente en esta publicación de la ley 31464, pero que a nadie nos cogió por sorpresa, porque ya esto se venía dando antes de la modificación. Esa es la carnecita. Y ahora sí, redoblemos tambores, porque yo sé que usted esperaba su tenencia compartida.
y su relación con los alimentos, y es que la tenencia compartida del año pasado, octubre de 2022, con la ley 31590, modifica nuevamente nuestros códigos del niño adolescente. Doctora, ¿por qué modifican tanto ese código? Señores, porque resulta totalmente ya anacrónico nuestro código del niño del adolescente, y que cuando usted modifica ahí, va a modificar código civil también. Claro que sí, estrictamente relacionado. Modificaron, ¿qué artículos? 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Pero más allá de esa modificación, cambiaron totalmente la forma de cómo los jueces venían resolviendo las tenencias. Hasta días antes de octubre del 2022, seguíamos bajo el estereotipo: el niño cuando recién nace, que se quede con la mamá. Luego, o ante una situación muy ya que trastoque el sistema, se le podía dar al papá. Casi el mayor porcentaje, ¿quién tenía la tenencia? ¿La madre o el padre? ¿A quién se le daba la tenencia? ¿A la madre o al padre en su mayoría? A la madre. Y eso, más allá de decir qué bien que se le dé a la madre, era una situación que también a la madre le imposibilitaba realizar algunas otras labores, porque la tenencia, bajo esa concepción de custodia, tenencia, cuidado, implicaba algunas limitaciones, porque del otro lado teníamos a un padre que proveedor de un monto de una pensión alimenticia, que tenía un régimen de visitas, pero no era el directamente involucrado en el cuidado diario de ese niño. Entonces, no era una responsabilidad compartida como tal. Bien. Y también parte, sobre todo, el primer derecho relacionado con el niño y adolescente, que es asegurar que este niño tenga el contacto con ambos progenitores. Entonces, la tenencia compartida modifica el código del niño y adolescente en razón de que el niño tenga un aseguramiento de que va a tener contacto con ambos progenitores. Y sobre esa regla general, los jueces solo podemos aplicar la excepcionalidad cuando existe alguna situación que podía poner o que puede poner en peligro la integridad física y psicológica del niño. Entonces, reducimos ese número de casos a una así: reducido la tenencia exclusiva. Lo que antes era nuestra regla general, ahora es nuestra regla excepcional. Correcto. Entonces, sí, hemos modificado artículos, pero tenemos que analizarlo de manera conjunta en el Código del Niño y Adolescente. Por ejemplo, el 8. ¿Qué decía el 8? Yo les leí en los derechos civiles. Recuerda, el niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia, sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Es decir, el artículo 8 te decía proteger que este niño, bajo cualquier situación, sea como víctima o sea como el supuesto, o en un adolescente como sujeto activo, se priorice que se mantenga con su familia. Yo sé que ustedes, por ejemplo, hubo un artículo reciente en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que decían: cada vez forman parte adolescentes de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Imágenes de extorsionamiento, de extorsión, entre otras, pero igual tenemos un espacio de protección muy fuerte para nuestros adolescentes o para nuestros menores de edad, pero excluyamos de ese rubro a los niños. Además que ya en data estadística, señores, sí ha habido un incremento, pero no es un incremento tampoco alarmante del reclutamiento de adolescentes para crimen organizado. Tampoco se ha dado eso, porque incluso en la estadística, que es la que debemos tener en cuenta, más allá de algunas situaciones alarmantes, y quiere decir, están reclutando a nuestros adolescentes para la comisión de delitos, no se ha dado un incremento altísimo, ¿no? Pero igual hay que estar atentos y trabajar con patrones o con eliminar situaciones de patrones culturales o educacionales que conlleven o que beneficien a que el adolescente pueda acceder a cometer estos ilícitos. El artículo 85, que el juez debe escuchar la opinión del niño. Por eso, en cualquier proceso de tenencia, ya sea que pidas tenencia compartida o exclusiva, tiene que asegurarse escuchar o tomar en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente. Principio de autodeterminación y nivel de madurez. Y el artículo 175, el juez, para mejorar, para un mejor resolver, tiene que solicitar el apoyo del equipo técnico. Ahí recuerdan acerca de ese abordaje interdisciplinario con el apoyo del equipo multidisciplinario. Correcto. Y
Usted podría variar esa tenencia, claro que sí. En el artículo 82 nos da algunos parámetros para poder variarla, que está relacionada con la alienación parental, por ejemplo, en dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre, en el no permitir ese contacto con el hijo con el padre, usted podría variarla, y no respetar acuerdos o conciliaciones judiciales o extrajudiciales sobre el régimen de visitas. Aquí se prioriza incluso, miren, de que es decir, el padre está en otra localidad, es imposible que acuda, o el padre tal vez tiene medidas de protección en contra respecto de la madre, y ahí interviene el niño, y para asegurar el contacto con el niño, podría utilizarse incluso medios digitales para mantener el contacto o el vínculo parental. Esto lo está habilitado incluso con el hecho de mantener ese contacto del niño con su padre. Y si es que en algún supuesto se va a dar una tenencia, una variación de tenencia que implique la variación también del domicilio de este niño o el retiro de ese espacio, tendrá que ser de forma progresiva, porque si no, el extirpar de un lado al otro a un niño, como si fuera una cosa, podría afectarle, tener una afectación mucho mayor. Doctora, la pregunta, cuando quiero variarlo, ¿lo hago como medida cautelar dentro del juzgado de familia o me puedo ir al juzgado de violencia y pedir la variación como medida cautelar cuando proviene esa solicitud de variación ante un hecho de obstrucción de visitas, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes? A ver, mi pregunta para ustedes. El día de hoy, doctora, es el cumpleaños de mi hijo y no me dejan ir a ver. Y ya estoy más de 2 semanas, pese a que yo tengo una decisión judicial a favor, así que no puedo ir a ver. Así que quisiera, mi hijo se está viendo afectado y quiero ir al juzgado de familia o al juzgado de violencia para que me den una variación, pero como quiero algo rápido, me voy al juzgado de violencia y pido como medida cautelar la variación de la misma. Porque si voy al juzgado de familia, mi medida cautelar tiene 30 días para resolverse. En cambio, en el juzgado de violencia tengo 24 horas. ¿Qué harían ustedes? ¿Me voy a violencia o me voy a familia? Fabián, tú en violencia vas a pedir la cautelar, ojo, pero en el juez de familia tendrías que ordinarizarlo, es decir, pedir el proceso ahí de variación. Yolanda me dice, yo me voy al juez de familia porque el juez de familia va a poder tener acceso a un informe del equipo multidisciplinario y va a resolver una medida cautelar lo más justa posible. Entonces yo prefiero irme a Yolanda Aro Utipa, me dice, yo prefiero irme al juez de familia. En realidad usted puede irse cualquiera de los dos. Va a depender cuál es la estrategia que quiere intervenir. Ahora, el hecho de que lo plantee como medida cautelar en un proceso de violencia no significa que le prohíba que lo haga también en un juego permanente y también lo interponga. No va a variar. ¿Por qué? Porque se supone que en el tema de violencia se va a ver por el tema del riesgo a la integridad y la necesidad y la urgencia de activarlo. Pero usted puede ir por el juzgado de familia. Y aquí está justamente la eliminación. Despertamos el día de ayer con el famoso eliminación del matrimonio infantil. Excelente noticia. El Ministerio de la Mujer saluda la aprobación del Pleno del Congreso, la iniciativa legislativa que permite la eliminación del matrimonio infantil en el Perú. Esto es un hito importante para desterrar prácticas que vienen afectando los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Es un paso adelante, etc., etc., etc. Señores, ¿será muy cierto? ¿Qué tan cierto será que el hecho de esta promulgación, que se logre dar esta promulgación, va a conllevar a que se reduzca, por ejemplo, el nivel de violencia dentro de una relación afectiva entre adolescentes? ¿Acaso el adolescente, pregunta para ustedes, necesita la figura del matrimonio, ¿no?, o la prohibición del matrimonio para que no se relacione en una convivencia? Señores, yo como juez de violencia en provincia, tengo innumerables casos. Violencia psicológica, denunciante, adolescente de 16 años, en estado gestacional, denunciado, su pareja con la que convive, de 19 años, de 18 años, de 17 años, de 20 años.
el hecho de que usted prohíba o elimine el matrimonio no va a hacer que la adolescente diga, como no me puedo casar, entonces no me voy a relacionar sexualmente, no me voy a relacionar afectivamente. ¿Va a pasar eso? Porque lo prohíbo. ¿Cuándo en el Perú, cuando usted prohíbe algo, deja de suceder los hechos en la realidad? Señores, mis denuncias de violencia familiar, hay un grueso de denuncias de mujeres de 16 años que tienen convivencia con sus parejas de 18, de 17, de 19, de 20, de 21, 22, etc. Y no porque yo les digo, está prohibido tu matrimonio, entonces ellas no se van a unir con ellos. Claro, Stephanie, el inicio de la relación sexual o de la vida sexual de las adolescentes cada vez es un inicio mucho más temprano. Lastimosamente el congresista que tuvo la oposición a ello habló mal. Él dijo, no, pero que es normal que los profesores se relacionen con sus alumnos. Ah, eso es otra cosa. El profesor no se puede relacionar con la alumna. ¿Por qué? Porque él está en una situación de dominio de poder, no solamente por la edad o la diferencia de edad, sino por el dominio que él tiene hacia su profesor. Yo tengo, por ejemplo, casos en los juzgados donde el profesor, por ejemplo, se le encontró a un profesor caminando por la playa con la alumna fuera del horario fuera del horario de clases, y la niña con uniforme, la alumna con uniforme. Entonces, obviamente se tuvo que dictar una medida de protección en contra de este depravado, pero no es que, claro, Víctor me dice, el no eliminarlo sería como apoyar. No tanto así, Víctor. Lo que pasa es que nosotros estamos a favor de que se dé un abordaje integral. ¿Por qué no? Aparte de solamente elimino el matrimonio, sino también cómo refuerzo la política. Claro, por ejemplo, Mariela me dice, doctora, ¿cómo se va a tratar en las comunidades campesinas? ¿Cómo vamos a insertar el tema de la justicia comunal? ¿Acaso porque salió eso, la comunidad nativa va a dejar de hacerlo, María Elena? ¿La comunidad nativa va a dejar de hacerlo? No. Tiene que ir acompañado de una política pública que se inserte, en el que se acerque a los de la justicia comunal y que se les inserte un espacio de capacitación, de poder enlazar ambas culturas. Si no, no va a haber un beneficio como el que se pretende. Correcto. Entonces, hay varios puntos, pero vamos a analizar igual lo que se modifica. Por ejemplo, aquí se deroga varias disposiciones del Código Civil eh, y el nuevo Código del Niño Adolescente. Incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por obtener título oficial que les autorice a ejercer profesión u oficio. ¿Recuerdan? Así es. ¿Recuerdan el artículo que les copié? ¿Cómo estaba? Le he insertado este pedacito, miren. Este pedacito no se aplica para contraer matrimonio. Es decir, la incapacidad de esa persona no va a cesar por obtener título oficial que les autorice ejerción. Sí va a cesar por obtener este título o profesión, pero no se aplica para contraer matrimonio. Es decir, 17 años, ¿se puede casar, doctora? No, ya no. 16, tampoco. Esta precisión se encuentra en el artículo 46A que se incorpora. En tanto, el artículo 241 establece impedimentos absolutos. Ahí está, impedimentos absolutos. ¿Cuáles son? Se puntualiza que no puede contraer matrimonio las personas menores de 18 años. Es decir, nada, Ciro, ni con la autorización de nadie, ni el Papa. No hay forma. Cero. Doctora, pero ya tienen su hijito, tuvo su hijito a los 16 años y no fue a los 14, menores de 14, pues si fuera menor de 14, ya les dije, ahí hay abuso sexual y punto, o sea, no hay forma de que haga nada porque el pata está en la cárcel. En este caso estamos hablando de adolescentes de 16 años. ¿Qué hacemos? ¿Se puede casar o no? Si ya tiene su hijito con el denunciado, ¿se casa o no? No se puede casar.
No, por más que tenga su hijito, que vivan juntos, etc. No. Y unos me preguntaron, doctora, ¿y podría ser si convivencia, reconocimiento de convivencia? Tampoco, porque va a estar relacionado con una figura afín a la unión estable, está relacionada con los parámetros del matrimonio, entonces tampoco podría ser una convivencia. Entonces, ¿en qué situación dejamos, estimados, a tanta adolescente de 16 años, lastimosamente, que no porque se dio la eliminación va a dejar de convivir con su pareja? Aquí es una política educativa, una política cultural. Eso es el problema, que nosotros no enlazamos, no tratamos de ordenar todo lo que está dado, sino nos quedamos como disparos al aire. Ese es el problema. Dice, se puntualiza que no pueden contraer matrimonio las personas menores de 18 años. El artículo 248, diligencias para matrimonio civil, se establece en la parte de su primer párrafo. En ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años. Ni matrimonio municipal, ni matrimonio notarial, ni nada. No hay forma. ¿Correcto? Ahora, hay una disposición complementaria que también nos lanza las alertas. La norma aprobada contiene una disposición complementaria transitoria sobre la anulabilidad del matrimonio en la cual se establece la persona menor de edad, mira acá cómo le doy ese derecho a ella siendo, a él o a ella, siendo menor de edad, la persona menor de edad de forma directa y sin intermediarios tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Señores, eso va a generar un desorden. La persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio. La anulabilidad, claro, anulabilidad, no nulidad, porque recuerda tú que en el tema de la anulabilidad es porque va a recaer en que en ese espacio de decisión pueda interponer esa acción, quiera hacerlo, ¿correcto? Por eso va a corresponder a ella. O cualquier persona podría pedir esa anulabilidad. No puede, porque la anulabilidad como tal tendría que ser en esta persona que tenga el interés para poder realizarlo. La menor lo puede hacer. Y en este caso, la menor de edad hay que decir, ¿no? Porque no podemos decir la menor como tal por el grupo, pero no, la menor de edad o la niña o la adolescente en este caso, ¿no? Puede solicitar. Correcto, esas fueron las modificatorias. Ahora, ahí les estoy dejando algunos plenitos, les estoy dejando la evaluación del interés superior del niño, la directiva 020 para ustedes, y esto es lo que les había comentado de la autorización de viaje de menor, que el Pleno, en este espacio de favorecimiento a nuestros niños, cuando se ven afectados porque uno de los progenitores no quiere darle el permiso, y entonces no puede hacer un notarial porque uno no quiere, entonces el Pleno aprobó también una iniciativa que dispone la autorización notarial de viaje de niños por uno de los padres. Doctora, pero se supone que tienen que estar los dos cuando es al extranjero. Sí, pero cuando se da por caso de enfermedad, es decir, va a un trasplante del corazón, voy a necesitar la autorización del otro padre. Se va por estudios, se va a representar al país en los en los Juegos Olímpicos, por decir, no sé si los Juegos Escolares ya. Y el padre no quiere, o la madre no quiere, uno del progenitor no quiere. Tendría que llevarlo judicialmente. ¿Cuánto tiempo voy a demorar? Entonces, el Congreso aprobó también por amplia mayoría un proyecto de ley que incorpora la autorización notarial de viaje en caso de menor de edad cuando por uno de los padres, pero solo en casos específicos, enfermedad, estudios, olimpiadas y competencias. ¿Correcto? Solo en esa situación. Pero todavía no está vigente. Aprobó la iniciativa, pero todavía no está vigente. ¿Correcto? En este caso, les estoy consignando, ¿se acuerdan que les hablé del derecho a ser oído y no necesariamente aceptar su deseo? En el caso de la Argentina, que me preguntaron, la Argentina que vendía panes y que es panes artesanales en Cusco y que el niño dijo, yo no me quiero ir del Perú. Ya, aquí está la casación
2365-2017, autorización permanente de viaje de menor, en el que se le posibilita a que, pese a que el niño dijo que quería quedarse, lo que le favorecía a él era irse con su mamá. Así que no implica y no debe ser confundida el aceptar su deseo con la obligación de escucharlo. Esta casación les va a servir mucho cuando ustedes tengan un caso de autorización permanente en el que saben que en la entrevista el niño va a decir no quiero. Entonces les va a servir mucho. Además, también acá deja claro que el hecho de la autorización permanente no choca con la limitación del padre de tener contacto con su hijo, porque se le establecen los mecanismos para poder visitarlo. Ahora usted dirá, doctora, pero se va a la China, no lo voy a poder visitar nunca. ¿Cómo voy a poder gastar o hacer un gasto tan grande? Ah, pero el contexto, pues, ¿ha sido un padre presente? Porque asiste en la China o asiste a una hora de tu casa, tú nunca fuiste a verlo. Situación diferente. Entonces le va a servir. Claro, por ejemplo, Fabián dice, doctor, y se lo lleva de forma ilegal. Ah, claro, ese es otro tema, ¿no? Ahí puedes incluso ser sometido a un proceso, incluso, ¿no? Por el tema del niño. Pero la autorización es para que te dejen salir, estimado. Hay mucha gente que lo hace de manera ilegal y que se mantiene en esa condición. Pero si es que el otro padre no acciona, no va a pasar nada. Pero si el otro padre sí interpone un proceso, claro que sí, va a ir en contra. Otro espacio de protección, por ejemplo, que aquí les dejo en una jurisprudencia importante es la forma de uso y disposiciones de los bienes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el monto que dejó el padre fallecido o la madre fallecida es un monto muy alto y se lo deja a sus hijos, pero sus hijos son menores de edad? ¿Qué hacemos con ese dinero? Se le puede dar la madre o el representante legal en este caso, podría hacer un uso indiscriminado de ese dinero. Entonces, el juez, a partir del supervisión de las sentencias o el control judicial sobre la ejecución de sentencia puede ir evaluando de que no se haga un uso o un mal uso de ese dinero. Esa sentencia también les va a servir bastante. Señores, les estoy dejando bastantes sentencias para que ustedes puedan insertarlo, ya que está relacionado con niño, niño, adolescente, como por ejemplo el expediente 2914, que ya ustedes me han escuchado hablar de él, sobre un tema muy novedoso que es la socioafectividad. Incluso el doctor Barsi ya sacó también, ha hecho un prólogo a un libro nuevo de la socioafectividad peruano, no recuerdo el autor, pero el doctor le ha hecho el prólogo excelente porque se está insertando temas de la socioafectividad por encima de la identidad dinámica, de la identidad estática. Otra sentencia importante, por ejemplo, para los que me dicen, doctora, yo estoy litigando. Claro, Víctor, también se está hablando mucho de la multiparentalidad, claro que sí. Los lineamientos de la tenencia compartida. Y en el tema de los lineamientos de la tenencia compartida, ¿cómo están resolviendo ahora nuestros jueces? Doctora, en la tenencia compartida, y es pregunta para todos mis conectados, en la tenencia compartida, ¿podré establecer un régimen de visitas, sí o no? A ver, responda. En la tenencia compartida, ¿puedo establecer régimen de visitas? ¿Sí o no? Me asusten, no me asusten. Yasmín, depende. Víctor, excelente, no tiene sentido. No hay opción al régimen de visitas. Recuerda, en la tenencia exclusiva existía el régimen de visitas. Bajo los nuevos lineamientos en la tenencia compartida ya no existe régimen de visitas. Aquí lo que existe son parámetros de cuándo, con quién va a vivir, con quién va a dormir, quién lo va a custodiar, en el espacio en el que va a estudiar, varias situaciones, pero no régimen de visitas, porque régimen de visitas es como régimen carcelario, como la visita al preso, como la visita, no sé, a la monja de claustro. Ahí tú puedes establecer un régimen de visitas, pero para tu hijo, bajo una tenencia compartida, ya no, ¿ok? Ya no hay un régimen. Muy bien, chicos, importante. Pero ahí les dejo una casación importante también para que ustedes puedan revisar. Y faltando unos cuantos minutitos, llegamos a parámetros. Bien. Preguntas. Así pueden alzar ahora sus manitos y vamos a las preguntas. Señores, no sé antes, doctora Val, muchas gracias, Víctor, gracias. La verdad que ustedes me motivan mucho a seguir
estas capacitaciones, a darles siempre, yo, a Audiápolis, la carnecita. Ese es siempre mi aporte. Y miren qué importante que ha coincidido nuestra sesión de capacitación con el tema de la aprobación del Congreso de la iniciativa de la eliminación del maltrato del matrimonio infantil. Así que ustedes ya se van claros en que más allá de esos bombos y platillos, no va a cambiar la situación actual si es que no se articula nuestra política pública. Así que, muy bien, para todos los que dicen, doctora, me encantó la conferencia, les voy a solicitar que, uno, se inscriban. El material que les estoy dejando ahí, Reader, es un material valiosísimo, señores. Casi no hay jurisprudencia. Nosotros insertamos jurisprudencia, incluso usted hace clic en la parte azul y entra al caso completo. El caso de la Argentina, que tanto me piden, ahí está. Clic y entra. Así que les va a servir mucho. Y solicitarles a todos, por favor, antes de que nos desconectemos, que me sigan en mi red social. Me encuentran como Tania Bocanegra Risco en Facebook y en Instagram me encuentran como Tania Carolina PR. Ya lo saben, yo gustosa de aceptar y que interactuemos. Así también seguir a Audiápolis, porque tenemos una línea de capacitación. Vamos a cerrar muy bien diciembre con Audiápolis y vamos a iniciar también el 2024 con muchas sorpresas, sobre todo, señores, alertas, porque parece que ya se va a implementar en su totalidad el Código de Responsabilidad Penal del adolescente en conflicto con la ley penal. Así que alerta, porque ya no lo va a tener el juez de familia. ¿Quién va a resolver? Ya no va a ser un juez de familia, ya no vamos a establecer esos procedimientos tradicionales, va a primar incluso el tema acusatorio. Ese modelo acusatorio que Audiápolis fortalece tanto el tema penal, veo que le da ahora mucho más fuerza al tema penal, ahora también se va a tener que crear esa justicia especializada en adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de una visión penal, pero con el chip, con el corazoncito de familia. Así que estamos capacitándonos también en eso y ya el 2024 vamos a poder devolver de alguna manera con ustedes esta capacitación que se ha tenido en el extranjero. Bien, muchísimas gracias. Ya